personas, justamente denunciando las situaciones que estaban pasando en las escuelas. En los establecimientos escolares, hace unos días también nos contaba Lucrecia Miller, hay un protocolo vigente desde el año 2019 y bueno, queremos hablar un poco acerca de esto y también de lo que está pasando con ADP, ¿no? ¿Cómo está, Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo efectivamente en las escuelas en nuestra provincia? Porque veíamos con aflicción todas estas situaciones, nos enteramos de que este protocolo es amplio, habla de situaciones de violencia de género, de detección también en situaciones de violencia hacia los chicos y obviamente de lo que puede llegar a constituir, ¿no?, alguna situación de abuso. Sí, lamentablemente te tengo que decir que ese protocolo es simplemente papel pintado. Porque acá en la provincia de Salta, a pesar de que ya hay varias normativas desde el año 2005, 2006, la Ley Nacional de Educación, con el artículo 17 bis, que establecía ya la incorporación de gabinetes interdisciplinarios para todos los establecimientos, no como los que hay actualmente, porque eso habría servido, por ejemplo, para prevenir muchas de estas problemáticas. Bueno, nunca ha avanzado eso en la provincia. Tampoco la incorporación como corresponde de la ESI con perspectiva de género. Las diferentes gestiones, la del ex gobernador Urtubey, la del actual gobernador Sáenz, siempre han sido remisas a la incorporación de esta perspectiva en el sistema educativo. De hecho, la han adaptado e incluso cuando en su momento, 2019, para atrás incluso, se ha querido avanzar en esto, hemos visto nosotros como, por ejemplo, ha habido movilizaciones encabezadas por sectores conservadores que en aquella oportunidad se apostaban en la entrada de los establecimientos o hacían manifestaciones públicas diciendo: con mis hijos no te metas. Bueno, la gran pregunta que uno podría hacer en este momento es: ¿dónde están precisamente aquellos sectores que defendían este posicionamiento de estar en contra de la ley de educación sobre ESI? No se ha avanzado también, por ejemplo, en las capacitaciones a docentes. De hecho, los contenidos de ESI no forman parte de una materia, sino que está planteada de manera transversal, y esto se ha disuelto en el tiempo porque los profesores, y no hay tampoco por parte del Estado provincial, una política de capacitación obligatoria, universal, para que eso se pueda llevar a la práctica. Y lo que tenemos acá es una problemática que ha surgido, ha eclosionado, porque son como más de 28 denuncias a nivel provincial. Escuchaba yo a la secretaria de Gestión Educativa, Celeste Dib. Acá la principal responsabilidad evidentemente es del Estado. Nosotros tenemos acá lamentablemente un Ministerio de Educación muy relacionado con la Iglesia. Vos recordarás que hasta hace poco, si no hubiera estado este fallo de la Corte Suprema, habríamos seguido teniendo incorporado en el turno en la primaria la religión como materia obligatoria. Sí. Bueno, debido a la presentación que han hecho padres para que sus hijos no sean discriminados, para que se tenga una currícula y una planificación, la Corte Suprema ha decidido enviar este espacio, porque no es que lo haya desaparecido, lo envió a contraturno. Después fueron muy pocos los padres que optaron por este tipo de contenido. Y para la época, vos fijate, ¿no?, como acá hay un doble comando, en el sentido de que en ese entonces los docentes que ingresaban a este espacio religión en las escuelas estatales no ingresaban a través de la Junta de Calificación, sino que lo hacían a través de la curia. Es como si hubiera un Ministerio de Educación paralelo que designaba con un a través propio puntaje, supuestamente con un propio cuadro. Claro. Entre comillas. Y no se sabe con qué criterios, etcétera, ¿no? Luego han quedado ahí como 500 docentes que no han sabido cómo reubicarse, han pasado funciones de administrativos, de preceptores, algunos han hecho varios años de antigüedad, el derecho a la titularización también se ha visto afectado, etcétera, y un ministerio que se ha retirado frente a estos problemas. Y por otro lado, como te decía, la falta de decisión para llevar adelante esta política, a pesar de que está enmarcada en un conjunto de leyes que arrancan ya desde el año 2005-2006. Y bueno, y en la actualidad el Ministerio anda detrás de los hechos prácticamente. Esto lo que explica es que tenemos enfrente una bancarrota, no solamente del gobierno provincial, porque como te decía,
hay una batería de leyes, la ley de financiamiento, la ESI, la ley nacional de educación, que contemplaba no solamente la incorporación de los gabinetes por establecimiento, sino la jornada extendida. Vos fíjate, ya 15 años después de la ley nacional de educación, acá en el país no se ha avanzado en el proyecto de las escuelas de jornada extendida, en un momento en que el sistema educativo debe ser pensado como un lugar de contención por excelencia. Claro. Y resulta que es un lugar que comienza a ser amenazante. Bueno, esto pasa también en los otros servicios públicos. Entonces estamos viviendo momentos críticos, lamentablemente, y esto no solamente es responsabilidad de los gobiernos, sino también de los representantes, en este caso de la docencia, estoy hablando de los sindicatos, porque en todo este tiempo han permitido y han sido cómplices en la actual situación en la que se halla el sistema educativo. Bueno, esto que mencionabas, Ángel, que pasa en la gestión anterior, todo este proceso, además de judicialización, llegar a la Corte y demás, de alguna manera pervive con esta nueva gestión, porque tenemos 2 años de un nuevo ministerio, pero no sé si la impronta, efectivamente vos que sos docente, se ha cambiado, se ha modificado en algo, o si se mantiene tal cual como se venía llevando adelante. Mira, lo que se ha escuchado como propuesta frente a esta solución de denuncias que deben investigarse, debe haber también un derecho a réplica por parte de los acusados, es decir, que el procedimiento se haga correctamente. Lo que se ha recibido o escuchado como respuesta por parte de los funcionarios ha sido el planteo de incorporar seguridad privada, paga, en los establecimientos. Eso no es de ninguna manera la solución, no es nada serio esto. Acá lo que hay que recuperar son las normativas que ya existen, destinar un presupuesto para la designación de psicólogos, psicopedagogos, asistente social, personal que trabaje interdisciplinariamente con gabinetes por establecimiento, y no como lo que se venía haciendo, un gabinete para atender una cantidad enorme de estudiantes a las cuales no podía hacer un seguimiento de tipo personalizado. Claro, ahí estamos viendo lo que es el protocolo, ¿no? Que tiene 21 hojas, 21 páginas, si no me equivoco, pero como dice Ángel, según él considera, es letra muerta porque no se estaría aplicando, por lo menos según lo que está establecido allí. La verdad que una situación muy preocupante porque, bueno, estamos hablando de muchísimos niños, ¿no?, a lo largo y ancho de toda la provincia. ¿Y qué está pasando con los gremios y los sindicatos? Bueno, decíamos que también se plantea la situación de ADP en este contexto porque van a haber elecciones, también se renuevan autoridades y hay toda una circunstancia, es el gremio que ha nucleado históricamente a la mayor cantidad de docentes y una necesidad también de muchos sectores de modificar, ¿no?, cómo se lo venía llevando adelante. Bueno, te cuento, mira, durante la semana se ha pronunciado uno de los voceros de ADP, que es Fernando Mazzone, que está como asesor ahí, no sé quién lo habrá elegido, pero parece que lo contrataron para eso, anunciando que el día de mañana sábado va a haber una publicación en la que el sindicato va a convocar a una asamblea para elegir junta electoral, porque hay mucha información confusa, sobre todo proveniente de parte de la comisión directiva. Nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar, de discutir con Marita Cerezo, una de las que está a cargo del sindicato, diciendo que su mandato, el mandato de la actual comisión, vencía el 27 de diciembre, luego salieron diciendo que vence el 28 de febrero. Bueno, los tiempos corren, ellos tienen urgentemente que convocar una asamblea para elegir realmente por primera vez, porque acá los docentes queremos romper ya con un ciclo de complicidad por parte de estas comisiones directivas, complicidad con los gobiernos, que han llevado precisamente a la situación de bancarrota del sistema educativo. Rompiendo ese ciclo, te decía, eligiendo por primera vez en la historia de ADP, ya más de 20 años, una junta electoral neutra, que sea objetiva, que garantice los derechos de las listas que van a participar. Porque te recuerdo, en todos estos años que hemos tenido una junta electoral elegida entre gallos y medianoche, cuando se hacía asamblea, por ejemplo en la última te cuento, ¿no? Estaba anunciada para un domingo a las 6 de la mañana. Sí, 6 de la mañana. Fuimos, no había ninguna asamblea, dejamos constancia de esto frente a Escribano